Bueno, primero que nada, quiero aclarar que composición de funciones no se refiere a que las funciones se van a poner a hacer música. Simple y sencillamente significa que vamos a utilizar funciones ya existentes para crear otras funciones. Básicamente vamos a hacer el papel de Frankenstein, ¿no? Entonces, la composición de funciones es otro tipo de operación que se puede hacer entre funciones, así como la suma, resta, multiplicación y división, que ya los vimos. Pero pues esto es un poquito más manchoso, ¿no? Podemos representar esta operación de las siguientes formas. Este círculo que está en el centro y como hueco me está indicando que estoy haciendo la composición de la función f de x con g de x. Otra forma de representarlo, según el autor de tu preferencia, es así. A mí se me hace más clara esta forma de representarlo porque lo que vamos a hacer es poner el contenido de una función dentro de otra. Entonces me parece que esto lo está reflejando perfectamente. En este caso, la función que está a la derecha, perdón, la función que está a la derecha, ok, la función que está a la derecha la voy a poner dentro de la función que está a la izquierda. Y es lo que se me está reflejando aquí. Lo que sea g de x, lo que entrega la salida g de x, va a ser la entrada para la función f de x. Y otra forma de representarlo es así, usando este mismo símbolo, pero aparte, ¿no? Pero como les había dicho, vamos a utilizar este formato en esta sesión, este formato de aquí en medio, porque me parece el más evidente, ¿no? El que refleja fielmente qué es lo que estamos haciendo. Vamos a considerar un primer ejemplo, nada más para ver qué estamos haciendo, utilizando estas dos funciones, f de x igual a x cuadrada y g de x igual a x más 1. Entonces, lo primero que vamos a hacer es la función compuesta de f de x con g de x. Y vamos a utilizar de auxiliar esto, ¿no? Como habíamos dicho, el valor de entrada de la función de afuera, que es f de x, va a ser el valor que está a la salida de g de x. Es decir, lo podemos ver como que aquí vemos que la variable es x, entonces vamos a quitarlo de aquí y vamos a quitar todas las x que se encuentran de este lado de la igualdad. En este caso nada más es 1, como he mencionado, nada más es para efectos demostrativos, ¿no? Entonces nos va a quedar algo así, ¿no? Y aquí voy a rellenar este cuadrito con toda la función g de x, es decir, voy a agarrar este x más 1 y lo voy a poner aquí y nos va a quedar algo como esto, ¿ok? Aquí es muy importante resaltar que en este caso, como x de la función original de f está siendo elevado al cuadrado y estamos haciendo la función compuesta, entonces todos estos dos términos tienen que ser afectados por el cuadrado. Entonces aquí por eso agregamos este paréntesis, para que quede claro que todo lo que comprende g de x va a quedar al cuadrado. Es decir, si yo lo colocara de esta forma, no lo puse rojo. Si yo lo colocara de esta forma, sería incorrecto, porque si en el paréntesis estoy diciendo que nada más el 1 está siendo elevado al cuadrado y el resultado de esto se lo voy a sumar a x y me va a dar un resultado totalmente diferente. Esta es una parábola, esta es una recta. Ok, entonces aguas con esas situaciones donde tenemos que especificar con un paréntesis o con un corchete cuando todo un grupo esté siendo afectado por otro elemento. Bueno, vamos a ver ahora la situación contraria. Ahora g de x, la función compuesta de g de x con f de x. Es decir, ahora esta función la voy a poner dentro de esta. Y ahora vamos a utilizar esto de auxiliar. Quitamos las x, las constantes las dejamos en su lugar. Y aquí, donde originalmente estaba la variable, voy a poner todo lo que sea f de x, que en este caso nada más es x que está siendo elevado a una potencia o a un exponente. Entonces x al cuadrado lo voy a poner aquí y me va a quedar de esta forma. Ok, entonces esa es la idea básica. La variable de la función que se encuentra afuera
o que se encuentra a la izquierda, voy a sustituir su variable por lo que representa la función que está dentro o que está a la derecha, dependiendo del formato en el que se está escribiendo. ¿Ok? Sí. Bueno, vamos a checar un segundo ejemplo porque aquí hay una situación que tenemos que contemplar. Hablando en cuestiones del dominio, pues el dominio de esta función es desde menos infinito a infinito, no hay ningún problema. Ningún valor real me entrega alguna situación indefinida o algún número que esté fuera de los números reales. Entonces ahí no hay problema, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la ecuación de la recta. Entonces, al obtener la función compuesta, ya sea en este formato, bueno, f con g o g con f, el dominio sigue siendo el mismo, desde menos infinito a infinito. Pero, ¿qué pasaría si tenemos el siguiente ejemplo? Tenemos una función f de x, que es 1 entre x. Entonces, recordemos que el denominador no puede valer 0, por lo tanto, ese valor está excluido del dominio. Y tenemos una función g de x igual a x menos 2, otra recta, ¿no? Entonces, vamos a obtener la función compuesta de f con g de x. Y otra vez vamos a usar esta ayudita, ¿no? Entonces, aquí está la variable del denominador. La quito y me queda ese espacio hueco y lo voy a sustituir por la función g de x, porque es lo que me está indicando esta operación. Que la función g de x va a ir donde originalmente estaba f de x. Ahí se me fue ese clic, pero bueno. Entonces, al hacer eso, al poner este x menos 2 aquí, nos va a quedar de esta forma. Y observen cómo el valor excluido del dominio cambió de ser 0 a ser 2, porque con este reemplazo que hicimos, el denominador va a ser 0 cuando x valga 2, 2 menos 2, 0, ¿no? Entonces ese valor no está permitido para esta función. Por lo tanto, gracias a esto, una vez más, se provocó un desplazamiento en el valor que está excluido. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Cuando tenemos funciones compuestas, ¿qué es lo que va a pasar con el dominio? Para terminar esta sesión vamos a ver un ejemplo un poquito más shidori. Dije un ejemplo, ahí está. Tenemos estas dos funciones, tenemos otra recta, pero ahí variamos un poquito la pendiente, ¿no? Y tenemos perdón, en g de x tenemos esta función. Esa función la puse con el objetivo de que se apreciara que tenemos presente la variable en más de una ocasión, para reflejar cómo sería la función compuesta en estas situaciones. Entonces, vamos a ver 4 ejemplos con estas mismas funciones. Primero, f de g de x. Y vamos a agarrar el elemento auxiliar, ¿no? Quitamos las x y nos quedan esos huecos, los cuales vamos a sustituir con g de x. Aquí lo sustituimos con esto y nos queda de esta forma. Y en esta parte del otro lado de la igualdad lo vamos a sustituir con esto. Entonces, x por x menos 1 lo voy a multiplicar por 2 y el resultado de eso se va a sumar a 3. Entonces nos va a quedar de esta forma. Aquí, como ya estoy utilizando un paréntesis, pues voy a utilizar un corchete para englobar toda la función g de x. Aunque a lo mejor no, en este caso no era necesario poner el corchete, porque al ser una multiplicación pues iba a afectar a todos los términos, pero lo hice para que se apreciara bien que esta función se está sustituyendo por el cuadrito en blanco, ¿no? Y ya pues sería cuestión de simplificar, pero como no es ¿cómo se dice? No es lo vital de este tema, lo dejé así porque si no se me acaba el pizarrón, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. F de x. ¿Nani? Sí, pero no pasa nada. Mira. Lo que está indicando esto es que simplemente vamos a hacer una especie de inception. Es decir, aquí mismo voy a rellenar con la misma función. O sea, 2x más 3 la voy a poner aquí dentro. Y nos va a quedar
de esta forma. Sí, entonces estoy colocando el resultado de la función en sí mismo. Ok, ahora vamos a ver la situación contraria a esta. Ahora vamos a tener g de f de x. Y pues ahí tenemos nuestro elemento auxiliar, ¿no? Una vez más, esta función la puse para que se apreciara qué es lo que pasa cuando tenemos la variable en más de una ocasión, como es aquí y aquí. Entonces las quito y me quedan esos dos espacios, y esos dos espacios los voy a rellenar por todo lo que vale f de x. Es decir, este 2x más 3 lo voy a poner aquí y también lo voy a poner aquí. Y va a quedar algo como esto. Entonces, al poner esta función aquí, me queda esto que está entre paréntesis. Esto es f de x. Y lo voy a poner otra vez aquí. Y es el paréntesis que tenemos aquí. ¿Ok? Y pues el menos 1 de la función original de g aquí está. ¿Sí? Ahora, para terminar con esta sesión, vamos a aplicar esta misma situación, pero ahora a g. G de x. Entonces, en estos huecos los voy a rellenar con la misma función. Esta función x por x menos 1 la voy a poner aquí y la voy a poner aquí. Y nos va a quedar algo como esto. Aquí tenemos, puse doble paréntesis, pero está bien. Aquí dentro de este paréntesis tenemos x por x menos 1. Ahí está. Y aquí este paréntesis lo cambiamos por el corchete. Y aquí tenemos x por x menos 1, que es la función. Y a esto le voy a restar 1, que una vez más es esta parte de aquí, ¿no? De la función, diría la función original, pero estamos trabajando con la misma función. Ok, entonces es lo que vemos: composición de funciones, sus diferentes representaciones y cómo hacer el procedimiento, ¿no? Muy bien, es el final de esta sesión. Bye, bye.